Bueno, entonces decíamos que lo que hace el derecho notarial es ver cómo se cumple esa forma solemne que establece la norma sustantiva. Entonces, si el Código Civil establece, por ejemplo, la forma de una escritura pública, lo que hace el derecho notarial es regular cómo es que se consigue esa forma. Por eso les he dicho en alguna oportunidad que alguien ha llamado al derecho notarial el derecho de la forma, ¿no? O sea, de la forma. ¿Qué pasos hay que dar para cumplir esa forma? ¿Y cuáles son los pasos que hay que dar, por ejemplo, para hacer una escritura pública? Ahí ustedes ven en la diapositiva todos los pasos que se tienen que dar para el otorgamiento de una escritura pública. En primer lugar, rogación. Rogación. ¿Qué significa rogar? En realidad el principio de rogación no es de suplicar, sino es petición que se hace notar. ¿Y en qué palabra, en qué frase está este contenido, este principio de rogación? En la frase, señor notario. Señor notario, sírvase usted extender en su registro de escrituras públicas una de compraventa, una de constitución de sociedad, una de poder, etcétera, etcétera. Sí, Alexandra, sí. Doctor, buenos días. Bueno, yo quería comentar que creo que el principio de rogación está referido a que el notario nunca actúa como de oficio, sino siempre a pedido de parte, y como que él debe calificar de que lo que se va a celebrar ah, debe, o sea, también me parece de que eso tiene que ver con lo que hablaba del principio de forma, que él tiene que calificar que esa manifestación de voluntad que se quiere dar corresponda a la forma prescrita por ley y por lo tanto tiene responsabilidad en ello. Sí, muy bien, Alejandra, muy bien, Alejandra. En el derecho registral también hay el principio de rogación, aunque acá en el derecho notarial, la rogación viene a ser como una parte del principio de forma. En el derecho registral, el principio de rogación es un principio independiente. Entonces, la rogación, pues, es pedirle al notario. Como dice Alexandra, el notario no va a actuar motu propio, sino porque alguien le pide. Alguien le pide que actúe. En este caso, entonces, ¿en qué frase está? Les decía, es en esa palabra, señor notario, sírvase extender en su registro de escrituras públicas una escritura de compraventa, por ejemplo, una escritura de donación, una escritura de anticipo de legítima, una escritura de constitución de sociedad, etc. En segundo lugar, viene a ser la emisión. O sea, ¿qué significa emisión? Expresión de voluntad. Yo quiero hacer eso y va a empezar a manifestar su voluntad. En tercer lugar, el notario lo que hace es recibe esa voluntad. Y al recibir esa voluntad, tiene que considerar que esta persona, ¿no es cierto?, está en condiciones, pues, de, o sea, tratándose de la emisión, que esté en condiciones de manifestar su voluntad, que sea un agente capaz, y en tratándose de la recepción, que su voluntad esté adecuada al ordenamiento jurídico.
Entonces el notario recibe la manifestación de voluntad y lo adecua al ordenamiento jurídico, verifica que esté adecuada a las leyes, a las normas de nuestro país. Y de acuerdo a ello, entonces procede a la redacción del instrumento. Redacción que tiene que reflejar precisamente el contenido de la manifestación de voluntad, pero adecuada al ordenamiento jurídico. En nuestro país, la emisión, estas figuras o estas partes del principio de la forma están subsumidas en la minuta, por ejemplo, en primer lugar, pero cuando se trata de casos en los cuales no hay minuta, el notario ahí tiene que, digamos, tener una labor de redacción, de recepción, mucho más minuciosa, mucho más, digamos, activa. Por eso les decía que la minuta, en cierto modo, enerva la función de redacción del notario. Luego, una vez que está extendida la escritura pública, viene la segunda fase, o la fase E que le hemos considerado ahí, que es la fase del otorgamiento. ¿Qué significa otorgamiento? Significa que la persona que está emitiendo su voluntad va a ratificarse. Entonces, los contratantes se ratifican en el contenido de la escritura pública. ¿Y cómo se ratifican? Con la lectura que se hace, pero al mismo tiempo, y esto es bien importante, con la firma que hacen. O sea, firman y en nuestro país también tienen que imprimir por ley su huella dactilar, su huella digital. Entonces, esto viene a ser el otorgamiento. Y finalmente viene la fase de la autorización. ¿Quién autoriza la escritura pública? ¿Quién es el autor del instrumento público? ¿Quién es el autor de la escritura pública? Es el notario. O sea, al final, una vez que se ha producido el otorgamiento de todas las personas que intervienen en el instrumento público, que intervienen en la escritura pública, el notario está en condiciones de autorizarla, con lo cual se perfecciona ya el instrumento. Es decir, ahí ya estamos hablando propiamente de una escritura pública. ¿Puede el notario autorizar una escritura pública en la que falta una firma? Es decir, son 5 los comparecientes. Porque, por ejemplo, 5 personas están otorgando un poder a otra persona. Han firmado 4. Falta que firme 1. Falta que firme el número 5. ¿Será posible que el notario autorice la escritura pública si falta el otorgamiento? Es decir, si falta la firma de uno de las personas que intervienen en el instrumento. La respuesta es no. En ningún caso puede autorizar el notario la escritura pública si falta una firma. Como en nuestro país hay lo que se llama el principio de unidad de contexto y no de unidad de acto, como lo vamos a ver más adelante, podrá darse el caso en que entre la fecha en que se extiende la escritura pública, por ejemplo, el 15 de septiembre del año 2020
y el 30 de septiembre del año 2020, la persona que debió firmar, por ejemplo, fallece. Imaginemos que en esta época de pandemia, la persona que firmó la minuta fallece en el periodo en que va a firmarse la escritura pública, a culminar la firma de la escritura pública por todas las partes. ¿Qué pasaría en este caso? Obviamente el notario no puede autorizar la escritura pública. Sin embargo, si esta persona ha dejado herederos, estos herederos, puede ser que haya dejado herederos por testamento, o si no ha dejado testamento, por una sucesión intestada, un trámite de sucesión intestada que ahora puede hacerse notarialmente también y también judicialmente, pero ahora es más usual que se haga notarialmente por la rapidez. Entonces, los herederos pueden firmar esa escritura pública. Y entonces habrá que hacer una nota marginal o en la parte, digamos, de la conclusión, si es que hay espacio, darle intervención a los herederos de esa persona que había firmado la minuta, pero que lamentablemente para la firma de la escritura ya no pudo hacerlo porque falleció. Entonces allí, ¿quiénes pueden firmar? Pueden firmar los herederos. Cumplir ese trámite, cumplir esa firma, sí el notario podrá autorizar la escritura pública. Sí, Alejandro. Sí, doctor, buenos días. Una consulta, ¿lo mismo aplicaría este principio para un caso en el que hayan demasiados, por ejemplo, hay un vendedor y varios compradores y es imposible que se tome la firma en un mismo día? Sí, sí, este principio está previsto en nuestra ley. O sea, no necesariamente tienen que firmar en el mismo día. Pueden firmar en diferentes días. Ah, de acuerdo, gracias, Y doctor. lo que sí hay que dejar constancia, y en este caso la ley exige que esa constancia debe hacerse en letras tratándose del último día, o sea, del día en que concluye todo el proceso de firma, ¿no? De Y en acuerdo. los otros casos puede dejarse constancia del día en que firmó la persona, ¿no? En números, pero si se trata de la última firma, del último, de la última fecha en que concluye el proceso de firmas, hay que dejar constancia de eso en letras también. Bueno, finalmente, aquí ustedes ven en los incisos G y H el protocolo y el traslado. ¿Qué significa protocolo? Significa que la escritura pública ya se incorpora al protocolo, pero nosotros estamos diciendo, hemos dicho siempre, que ese es un proceso natural o connatural a la escritura pública, en la medida que la escritura pública nace ya formando parte del protocolo. Y lo que se hace es, digamos, juntar todos estos registros y al final hacer un tomo, y ese tomo en la práctica se llama protocolo. O sea, que es una cosa consustancial a la escritura pública. ¿Y a qué se refiere cuando dice el traslado? Cuando ya se emite los traslados instrumentales, una vez que ha concluido la escritura. La escritura entonces concluye y se pueden expedir, se pueden emitir los traslados instrumentales. ¿Cuáles son esos traslados instrumentales? Son el parte, el testimonio y la boleta, ¿no es cierto? Que es lo que prevé la ley. En la práctica les decía que hay también la copia simple, pero que en la ley de notariado no está considerada la copia simple. De esta forma, pues entonces ustedes ya tienen una idea de en qué consiste el principio de la forma. Otro principio importante desde el punto de vista notarial es el principio de inmediación.
¿Qué significa este principio de inmediación? Que el notario va a dar fe, es decir, va a autenticar lo que percibe por sus sentidos, o sea, lo que ve y oye. Y eso se refiere a la comparecencia de las personas y también a la exhibición de algunas cosas. O sea, lo que percibe viendo y oyendo. Este principio se sintetiza en una frase que dice ante mí, ¿no? Ante mí. Ustedes han escuchado, seguramente, o han visto algunos documentos que dicen ante mí. Sí, pueden intervenir. ¿Quiénes han Doctor, pedido? Alexandra, sí, sí, Alexandra. Después, sí, Milagros. sí, doctor, Alexandra. sobre el principio de inmediación, no sé qué tan común sea esta práctica, pero tengo entendida que es algo común, que pasa que a veces los notarios mandan a personas para que tomen la firma, que no son precisamente ellos, pero que son personas que trabajan en la notaría, y quería saber qué tanto esto es una violación al principio de inmediación. Ya, bueno, lo que dice la ley de notariado, en realidad es el decreto legislativo de notariado, dice que el notario puede ser asistido por colaboradores, ¿no? Sin que eso signifique eh, delegar la función pública. Dice el artículo 3 del decreto legislativo del notariado, en la parte final dice, les leo primero el artículo primero, inicial, dice, el notario ejerce su función en forma personal, autónoma, exclusiva e imparcial. Y en la parte final dice, el ejercicio personal de la función notarial no excluye la colaboración de dependientes del despacho notarial para realizar actos complementarios o conexos que coadyuven a su desarrollo, manteniéndose la responsabilidad exclusiva del notario. Es evidente que en realidad ese principio de inmediación es un principio que debiera cumplirse, porque hay casos en que el notario incluso está en su oficina y nunca la gente lo ve, porque nunca he visto al notario. Eso es, digamos, algo que en principio no debiera comentarse, no debiera comentarse. Naturalmente que hay aspectos en los cuales el notario no va a intervenir directamente, como por ejemplo si se trata de, de tipear la escritura pública, ¿no? Es decir, de copiar la escritura pública. Y en el caso incluso de la firma, en principio, yo creo que es el acto más importante de la función notarial. O sea, el notario debiera estar en lo posible. Un amigo decía, no en lo posible, no siempre, en la toma de firma. Y naturalmente que a veces hay pues esta situación que dice Alexandra, que se da por quizá una mala costumbre, pero también por el volumen a veces que tienen algunos notarios, ¿no? Y también, bueno, si ya se conoce a la persona, si se lo ha identificado en alguna oportunidad, se le ha tomado la firma en alguna oportunidad, puede eventualmente permitirse que otra persona tome la firma por el notario. Pero, ojo, en ningún caso se va a excluir la responsabilidad del notario. Si existiera algún problema, el único responsable va a ser el notario, no el dependiente, no el empleado. El notario tiene pues una gran responsabilidad en cuanto a estos aspectos. En principio, entonces, el notario debe estar presente en
la celebración, en el otorgamiento, sobre todo en el otorgamiento de un instrumento público notarial, sobre todo si se trata de una escritura pública. ¿Alguien más quería hacer una pregunta, creo, no? Sí, profesor. Alejandro. Alejandro. Doctor, disculpe, me olvidé de bajar la mano. Allá. ¿Nadie más? Sí, yo Milagros. quería preguntar, ¿me escucha? Te escuchamos, sí. Milagros. Ya, mi pregunta era sobre el principio de la forma respecto al último, al último paso sobre el traslado, si es que ahí se tenía que dar constancia al registro público sobre la inscripción que se iba a realizar o en específico cuál era el objetivo, el fin de este paso. Es el paso de protocolo y de traslado, en realidad ya no son propiamente pasos, sino que ya la escritura pública termina con la autorización. Ya, ahí estamos hablando de una escritura pública. Lo otro ya son actos complementarios. Yo te decía que el protocolo ya es algo consustancial a la escritura pública. O sea, a medida en que termina la escritura pública ya va conformándose el protocolo. Y el traslado ya es una cosa complementaria, eso obedece incluso ya a otro principio notarial, ¿no? Que es el principio de la comunicación. Es decir, a registros públicos lo que se le va a enviar es un parte. ¿Pero en qué caso? Cuando la escritura pública va a ser un acto inscribible. Ejemplo, el poder para litigar, de acuerdo al Código Procesal Civil, no es necesario que se inscriba para ejercerlo, el poder para litigar. Y por lo tanto, ahí no hay necesidad de que se comunique al registro público, porque las personas que litigan van a presentar un testimonio de la escritura pública y con ese testimonio se apersonan al juicio. No hay ahí por qué comunicarle al registro. Al registro se le va a comunicar solo cuando el acto será materia de inscripción registral. ¿Ya? ¿Qué cosa se le remite al registro? Se le remite un parte. Y con ese parte se va a iniciar el procedimiento de inscripción. ¿Alguien? Hay un sonido por ahí raro, ¿no? Sí, yo tengo una pregunta, profesor. Sí, Arturo. ¿El parte siempre está referido necesariamente a este documento que se envía a registros públicos o también puede un parte ser enviado a otra dependencia administrativa, por ejemplo, RENIEC o alguna municipalidad, en caso se haga una rectificación de partidas? ¿Eso se llama parte también o no corresponde al concepto de parte? También podría llamarse parte, creo eso, pero específicamente está más orientado a los registros públicos. Uh-huh. Pero eventualmente podría decirse que sí, también podría ser considerado como un parte eso. Aunque tratándose del registro de, ¿cómo se llama? De RENIEC, por ejemplo, lo que se hace es enviar un oficio, ¿no? Un oficio con el documento. Gracias. Pero el parte en sí es más para registro público. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces pasamos a otro principio, principio de notoriedad. ¿En qué consiste ese principio de notoriedad? En que el notario va a dar fe de aquello que no está viendo, que no le consta directamente, como en el principio de que habíamos visto anteriormente, ¿no? En el principio de inmediación, pero que sí le consta a través de un documento. Por ejemplo, yo puedo no conocer a Arturo Quispe, ¿no? Y él me va a presentar su DNI. Y ahí yo mirando el DNI puedo identificarlo. O puede venir Alexandra con un poder
que le han otorgado, viene con un testimonio de un poder, y entonces me presenta el testimonio, y entonces yo efectivamente chequeo que ella está siendo o actuando como apoderada de otra persona. Entonces ahí estamos ante un principio, este principio que se llama el principio de notoriedad, que en realidad el notario está dando fe, en cierto modo, indirecto, por respecto de algo que le consta indirectamente, no directamente como en el principio de mediación. El principio de literalidad, fe pública o autenticidad se refiere a la prueba preconstituida y en rigor la función de notarial se va a concretar en un documento o más propiamente en un instrumento que hemos dicho que es un documento escrito. O sea, el notario actúa, pero si no consta su actuación en un documento, en un instrumento, prácticamente no va a servir esa actuación. ¿Sí? Lo que va a concretarse, o perdón, lo que va a dar concreción a su actuación es justamente plasmar en un documento escrito, plasmar en un instrumento la actuación que ha efectuado. Entonces es importante este tema de la actuación. Y de esta forma puede, pues, el notario dar fe, es decir, autenticar. Dar fe, en una definición que a mí me gusta mucho, que la definición de Enrique Jiménez Arnao, es robustecer con una presunción de veracidad un acto o un hecho, aunque yo prefiero decir el relato de un hecho, sometidos a su amparo. Es una actitud activa, ¿no? Entonces, esta dación de fe, este robustecimiento de autenticidad de un determinado acto o el relato de un hecho, es pues la función principal que cumple el notario, robusteciendo con una presunción de veracidad este acto o el relato de un determinado hecho. El acto se concretará en una escritura pública y el relato de un hecho en una acta. Seguimos, por favor, Arturo. El principio de la unidad de acto. ¿A qué se refiere? El principio de unidad de acto se refiere a que el instrumento notarial se firme ante un mismo notario y en un determinado momento, y en un mismo momento. Eso es lo ideal. Pero en nuestro país no podemos hablar en realidad de unidad de acto, sino de unidad de contexto. ¿Qué significa unidad de contexto? Significa que un instrumento notarial se extiende ante un mismo notario y en un mismo instrumento. Y puede firmarse en diferentes momentos. En Argentina, por ejemplo, se permite que se firme en diferentes momentos, pero el mismo día. Nosotros tenemos la unidad de contexto y se puede firmar la escritura pública en varios días, tal como ya lo hemos mencionado anteriormente, lo cual trae también una serie de complicaciones. Y sí tenemos el principio de la unidad de acto como requisito esencial tratándose del otorgamiento de testamento.
de acuerdo al artículo 696 del Código Civil, para el otorgamiento de un testamento por escritura pública y también para la recepción de un testamento cerrado, es requisito indispensable, es requisito sine qua non, este principio de unidad de acto. Por eso se dice que aquí hay una unidad de acto esencial. El testador, los testigos y el notario tienen que estar unidos de principio a fin, o sea, tienen que estar en un solo acto de principio a fin. Por eso que un testamento demora aproximadamente 2 horas, 2 horas y media, porque el notario tiene que escribir incluso de su puño y letra, recibir la manifestación testamentaria que hace quien otorga el testamento. Entonces ahí no cabe prescindir de este principio de unidad de acto. ¿En qué otro caso puede haber unidad de acto? Cuando se haya pactado. Puede decirse que la escritura pública, por ejemplo, se va a realizar en un solo acto porque hay que hacer una entrega de un cheque, por ejemplo, o de alguna otra cosa, y eso corresponde también al acuerdo al que arriben las partes que piden la intervención notarial. Entonces, este principio de unidad de acto en nuestro país está orientado más a la unidad de contexto, que, repito, significa que el instrumento se va a otorgar ante un mismo notario y en el mismo instrumento notarial, o sea, en una escritura pública. Naturalmente que eso tiene algunos problemas, como por ejemplo, cuando el notario sale de licencia y es reemplazado por otro notario. Porque cuando un notario sale de licencia es algo así como un ministro. Por ejemplo, un ministro sale de licencia y tiene que ser reemplazado necesariamente por otro ministro. Aquí, si un notario sale de licencia o sale de vacaciones, aunque en la práctica no tiene vacaciones, no tenemos vacaciones en la práctica, somos reemplazados por otro notario. ¿Y qué hace ese otro notario? Este notario autoriza los instrumentos. Entonces, ahí, digamos, realmente se podría decir, mira, hay dos notarios, ¿no? Hay dos notarios. Y unos comparecientes comparecen ante un notario y el otro ante otro notario. Y eso es un problema también, porque aquí uno está dando fe de algo y el otro de otra cosa. Entonces, en el proyecto de reglamento estábamos pensando corregir eso, pero al final no se ha aprobado y en consecuencia hay ahí un vacío que no es muy recomendable, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, había sugerido de que firmen la escritura pública ambos notarios, no uno solo, porque finalmente la autoriza el notario ante el cual se otorga la última firma. Pero bueno, eso está así en la legislación. Pasamos, por favor, a otro principio, Arturo. El principio de comunicación del instrumento público es el que se refiere al principio, perdón, a lo que se llama los traslados instrumentales, ¿no? Alguien me preguntaba qué cosa es el traslado. Es justamente la emisión o la extensión de los partes, los testimonios, las boletas. Es decir, ya el instrumento público que en el fondo, en nuestro país, el instrumento público está hecho básicamente para conformar o dar forma al acto jurídico. Pero obviamente en algunos casos se tiene que inscribir. No en todos se tiene que inscribir. Entonces,
este es otro principio. ¿Y en qué consiste el traslado? El traslado viene a ser la expedición de un testimonio y de un parte, que son copia textual del instrumento matriz. Es decir, el parte y el testimonio son copia textual del instrumento matriz, que es autorizado por el notario, firmado por el notario, rubricado en todas las hojas. En cambio, la boleta es más bien transcripción de una parte del instrumento matriz o un resumen. Entonces, no se vayan a confundir por la terminología, porque el parte es una transcripción textual del instrumento matriz, pese a su nombre. Entonces, este instrumento es el que va al registro público. O sea, al registro público no va a ir la escritura pública. Al registro público va en parte, es decir, una transcripción de la escritura pública, que antes incluso se podía hacer en cualquier papel, es decir, un papel bond se transcribía la escritura pública, porque la escritura matriz, la que conforma el protocolo, se tiene que extender en un papel especial con características propias que le brinden seguridad. Desde el punto de vista de la numeración, por ejemplo, y yo les dije que hay un papel especial que tiene una numeración correlativa y hay una numeración que hace el propio notario y el papel tiene determinadas características para evitar que la polilla, por ejemplo, lo corroa, lo malogre, y el parte se podría emitir simplemente hasta hace poco en papel, podría ser por ejemplo un papel bond, ¿no? Recientemente hay la necesidad de que ese parte se emita también en un papel especial con características de seguridad que emite el Colegio de Notarios de acuerdo a las directivas de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios de Perú. Entonces, en ese sentido es que se comunica el instrumento. Y hemos dicho que el parte es para el registro público y el testimonio es para la persona que contrata y eventualmente para alguien que pudiera tener algún interés legítimo en hacerse, en conocer el instrumento notarial. Nosotros aquí somos un tanto liberales en que puede otorgarse un testimonio a cualquier persona. En España, por ejemplo, no se le puede dar un testimonio sino a la persona que contrata, ¿no? Pues básicamente hay una restricción. Por eso se dice que el libro notarial es un libro cerrado. En cambio, el libro de registro es un libro abierto. Pasamos a otro principio que es el principio de consentimiento, que tiene que ver con la autonomía de la voluntad. Es decir, tratándose de la celebración de un acto o negocio jurídico, es muy importante la manifestación de voluntad. Incluso nuestro Código Civil, cuando se refiere al acto o negocio jurídico, dice que es la manifestación de voluntad destinada a crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Entonces, ¿qué permite o qué posibilita este principio de consentimiento? Verificar que la persona tiene capacidad para actuar. ¿Entiendes? Tiene capacidad para actuar. Por lo tanto, es un agente capaz. Ahora se han modificado los artículos
pertinentes del Código Civil respecto de la capacidad. Ya no se habla más de personas incapaces, ya no se habla de incapaz absoluto e incapaz relativo. Ahora se habla de personas que tienen alguna discapacidad, pero que pueden expresar, pueden manifestar de algún modo su voluntad. Y por lo tanto, antes se hablaba, por ejemplo, de un incapaz, de un mayor de edad incapaz, al cual se le nombraba un curador. ¿Y quién actuaba? El curador. La persona denominada incapaz prácticamente no tenía nada que hacer. Estaba sujeto a lo que dijera y actuara el curador. Hoy se está hablando de que hay personas, ¿no es cierto?, que van a tener apoyo. Ya no se va a hablar de curador propiamente, sino de apoyo. Una persona con discapacidad o con capacidad restringida tiene que tener un apoyo que va a actuar por él, pero complementario a él, que va a complementar su manifestación de voluntad. Pero la persona que antes estaba considerado como un incapaz, ¿no es cierto?, como un incapaz, repito, ahora es una persona capaz con limitaciones, con una capacidad restringida. Y por lo tanto va a tener ahí el apoyo de personas de su confianza que le van a expresar o a exteriorizar su voluntad. Aquí entonces nuestro código se ha adecuado a la Convención Internacional sobre Discapacidad. Algunos la critican, dicen que bueno, no está bien, pero bueno, vamos remando, vamos considerando, sí, considerando, digamos, cómo se debe cumplir esta función en el campo notarial. Sí, Roberto. Profesor, una consulta sobre ese decreto legislativo 1368, si más no me equivoco, sobre que modificó la capacidad del sujeto. ¿Qué pasa si mal no recuerdo? Perdón, la salvaguarda entra para complementar la manifestación de voluntad que no ha sido, que no puede ser, que no es plena en este caso. Pero ¿qué pasa que si hay aquel sujeto que se encuentra en coma o que no cuenta con manifestación de voluntad? El salvaguarda no entraría en esa figura, entraría el curador, pero ahora como se ha eliminado esta figura, más bien no podría generarse perjuicio en el sujeto porque puede realizar actos en representación supuestamente del que no tiene manifestación de voluntad y generarle perjuicio en su esfera patrimonial, por ejemplo. Mira, justamente Roberto, ¿no? Sí. Yo les había dicho que hay cuestionamientos, o sea, es una materia en la cual estamos todavía en un terreno proceloso y efectivamente hay alguien dice, ¿y cómo si una persona está en estado de coma va a tener manifestación de voluntad? Lo que sucede es pues, que ya esa persona con anterioridad habrá manifestado, habrá expresado y ha dicho que esta persona va a ser mi apoyo, pero la salvaguarda significa que para evitar justamente que ese apoyo actúe en forma arbitraria, que se considera determinadas salvaguardas al momento en que se designa los apoyos. O sea, la ley, digamos, está previendo también eso y salvaguarda determinadas medidas que se toman para evitar que haya un abuso por parte del apoyo. Entonces, es un tema, repito, en el cual estamos todavía caminando en un mar proceloso, es decir,
no sabemos exactamente qué terreno estamos pisando. Y Gracias. lógicamente surgen pues una serie de inquietudes y la inquietud que tú manifiestas es una inquietud legítima. Sí, Roberto. O alguien creo que quería intervenir más. No, no retiré la mano. Muchas gracias, profesor. De nada, Roberto. Pero es un tema todavía, digamos, que está haciendo por motivos de cuestionamiento y discusión, ¿no? Es un tema muy, muy sensible. Ahora, de acuerdo a la posición que tenía el notario, incluso en el ámbito, en la práctica notarial, decía al notario, se le decía, oye, mira, si tú encuentras, tienes una duda, abstente, ¿no? Tienes una duda, abstente, no lo hagas, porque te va a crear problemas. Aquí, en realidad, estamos ingresando a un terreno en el cual, obviamente, el notario puede tener problemas si hace las cosas. Pero también, de otro lado, se dice, bueno, el notario tiene que velar por el respeto a los derechos humanos de las personas, a la dignidad de las personas. Entonces, tiene que de alguna manera arriesgarse en una situación de esta naturaleza. Pero, repito, todavía estamos discutiendo esto, estamos conversando sobre esto, estamos viendo cuáles son las aristas de esa modificación aprobada por el legislador peruano mediante este decreto legislativo 384. Y muchos critican, es una precipitación, pero a nivel internacional el Perú se ha puesto a la vanguardia en este tema que voy a comentar, ¿no? Naturalmente, repito, con todas las implicaciones o implicancias que esto tiene. Ahí que estamos hermanos, ¿ya? Pasamos a otro principio, entonces. Seguimos, por favor, Arturo. Principio de la matricidad. Aquí ustedes tienen la figura la ven, ¿no? Estos son los protocolos. El protocolo notarial o principio de matricidad están allí formando parte del archivo. O sea, el concepto de archivo es más amplio. ¿Qué comprende el archivo? Comprende, por un lado, los protocolos. ¿Qué vienen a ser los protocolos? La colección ordenada de instrumentos públicos. ¿Cuál es el más importante? Protocolo de escritura pública. Aquí ustedes están viendo, no sé si lo ven, se ven, ¿no es cierto? La imagen donde están estos tomos que se llaman protocolos también, y el protocolo también es el conjunto de todos estos tomos. El protocolo que se van archivando, que está relacionado con la función de conservación del notario. El notario tiene la obligación de conservar el instrumento. Entonces, se empastan estos protocolos, se guardan, y una vez que el notario deja de ser tal, estos protocolos van al archivo de la nación, pasando por 2 años por el colegio de notarios, que nombra un notario administrador. Una vez que el notario ha dejado de ser tal, esto va al archivo de la nación y nunca se va a perder. Yo les comentaba que incluso en el Archivo General de la Nación hay el libro becerro o protocolo ambulante de los conquistadores, en el cual los conquistadores en su viaje a Cajamarca y bueno, al Cusco, extendían escrituras públicas. Y ese protocolo, bueno, era llevado por los escribanos que se llamaban en ese entonces, y está guardado en el Archivo General de la Nación. Eso no le cuesta nada al Estado, porque ha habido ahí también una discusión, pero hoy el notario gasta en hacer esos protocolos y todo, y el notario no percibe ninguna pensión del Estado ni nada, tampoco percibe nada una vez que se desprende de los protocolos.
sobre todo cuando estos van al Archivo General de la Nación, y el Estado entonces va a recibir estos protocolos que al final, siendo elaborados por el notario, van a formar parte de la, digamos, riqueza archivística de nuestro país. Y hemos hablado de que las escrituras públicas se extienden un papel especial, tienen que estos registros se llaman registros notariales, ¿no? No confundan con el registro público, registros registrales, y estos registros se van, digamos, sumando hasta dar estos libros, estos se llaman protocolos. Entonces, están extendidos en un papel especial que tiene una numeración correlativa, o sea, papel seriado serie A, el número 1050, viene de otro 1051, 1052, y si se establece, se extienden en pliegos, tienen por un lado la numeración, la numeración impar y por otro lado la numeración par. Entonces, para un lado tendrán la numeración impar, por ejemplo, el número 1 o 1001, y el otro 1003, 1005, ¿no es cierto? Hasta que llegan a la mitad y de ahí baja de nuevo en forma descendente y vienen los números pares, ¿no? Entonces, esa es una forma como se hace el registro del protocolo. Previamente tienen que ser autorizados estos registros por un miembro de la junta directiva del colegio notario. Antes, cuando el notariado dependía de el juzgado, o sea, del poder judicial, más propiamente, era autorizados por un juez, ¿no? Ahora son autorizados por un miembro de la directiva, por el decano o un miembro de la junta directiva del colegio de notarios. Y una vez que están autorizados, recién se puede extender en esos instrumentos, en esos papeles, se puede extender los instrumentos, unos a continuación de otros. Entonces, ahí hay una correlación también en cuanto a la fecha. Un instrumento, por ejemplo, se extiende el instrumento 1000 el día de hoy, y no podría extenderse el día de mañana el número 980. No cabe. O sea, tiene que haber también una perfecta correlación en cuanto a los números. O sea, 1000 hoy día y más tarde 1001, 1002, etc. Mañana el 1003, 1004, 1005, así. Y se extiende las escrituras públicas. Y al final del año se concluye, ¿no?, con un determinado número de escrituras, y el próximo año se abre de nuevo otra numeración. Aspecto que tampoco me parece bien, porque en realidad debiera empezarse desde el inicio hasta que el notario deja de hacerlo, ¿no? Pero bueno, así está la legislación. Y hay casos incluso que se tiene que inutilizar todos los registros que están, digamos, que no han sido usados, que no han sido extendidos, sobre todo, por ejemplo, cuando se trata de testamentos, que hay un registro en el cual que tiene 50 hojas y hay que inutilizarlo porque se ha extendido 1, 2 o 3 testamentos y todo lo demás no va a ser ya utilizado, entonces hay que inutilizarlo. Y Roberto. ¿Roberto? Sí, profesor. No levanté la mano, profesor. Ya, perdón. Sí, disculpe. Ya, entonces hasta ahí está claro todo. Seguimos, Arturito, por favor. Principio de legalidad. Hay un presupuesto del instrumento público notarial.
Se dice que los instrumentos notariales o los documentos notariales tienen una doble presunción. Presunción de autenticidad en los hechos y presunción de legalidad en el derecho. Es decir, se supone que el notario, que es un abogado, que es un jurista, o que debe ser un jurista, entre paréntesis les digo que hay una diferencia entre ser abogado y ser jurista. Y hay un profesor chileno, Aníbal Bascuñán Valdés, que decía, en América Latina abundan los abogados y escasean los juristas. En América Latina abundan los abogados y escasean los juristas. ¿Qué cosa es ser jurista? El jurista es ya un estudioso del derecho. Y en realidad el abogado debiera ser o debería tratar de ser un jurista. O sea, no solamente un operador del derecho, sino un estudioso del derecho. Por lo tanto, la idea es que el notario sea un jurista, un estudioso del derecho. Y entonces, ¿qué debe cuidar? Debe cuidar que se respete escrupulosamente el principio de legalidad. Es decir, que el instrumento que autoriza cumpla con las normas de orden sustantivo y también con las normas adjetivas, es decir, con las normas relacionadas con la elaboración del instrumento. Hemos dicho en alguna oportunidad, creo, que el derecho notarial básicamente también es un derecho instrumental, es un derecho adjetivo. Ejemplo, estamos en un testamento y a mí me ha pasado, una persona viene y me dice, doctor, quisiera otorgar testamento, tengo mis bienes, pero quiero que todos mis bienes vayan a mi señora. Y yo le pregunto, ¿y usted tiene hijos? No, no tengo hijos. ¿Tiene padres? Sí, tengo padres. Si tiene hijos, los hijos heredan conjuntamente con el cónyuge. Y si tiene padres, también heredan conjuntamente con el cónyuge. Pero en ningún caso le puede dejar todo a su cónyuge, a su señora, o a su esposo, si fuera una mujer, la testadora. Entonces hay que orientar a la gente, porque la gente puede querer, ¿no es cierto?, disponer de su propiedad o de sus bienes. Es decir, yo quiero darle solo a uno de mis hijos, porque él es el más buena gente, que me cuida. No puede lamentablemente disponer de esa forma. Usted puede disponer de hasta un tercio de libre disposición. De ese tercio, usted puede, si quiere, darle todo a su hijo, pero no puede preferir, no puede olvidar a sus demás hijos. En todo caso, usted lo que podría hacer es desheredar a uno de sus hijos, si es que ese hijo se ha portado mal o ha incurrido en una causal de desheredación. Sí, Romina. Sí, profesor, tenía una consulta. Si la persona incurre en error porque el notario va en contra de este principio de legalidad, ¿la persona tendría que reiniciar el trámite con ese notario, frente a ese notario, o hay una sanción para el notario? No estoy segura. Bueno, lo que tendríamos que pensar es, y aquí también viene justamente la existencia de la famosa minuta, que repito, no existen en todas las partes donde existe el notario como el nuestro. La minuta en realidad es algo que en principio enerva la capacidad de redacción del notario y también, en cierto modo, enerva la responsabilidad.
Porque ¿quién redacta el instrumento? ¿Quién redacta la minuta? La redacta el abogado, ¿ok? Un abogado. Por eso que se exige que la minuta esté autorizada por un abogado. ¿Y para qué se exige que el abogado intervenga? Justamente para garantizar el principio de legalidad. O sea, se supone que el abogado ha estudiado bien el tema, ha estudiado, por ejemplo, bien los títulos de propiedad de una persona, ¿no? Y él está autorizando con su firma ese documento que se llama minuta. Naturalmente que el notario, si ve que hay una flagrante violación de la legalidad, el notario simplemente va a decir, mire, yo no puedo hacer esto. Si la violación no fuera tan, digamos, tan notoria, no se trataría de un acto nulo, ¿cómo se llama? El notario podrá darle pase. Dice la ley que deberá hacer notar en la escritura pública, en la parte pertinente, en la conclusión, cuáles son los requisitos o los aspectos que falta subsanar para que esto se inscriba en el registro. Por ejemplo, si una persona viene y quiere vender un automóvil, obviamente puede hacerlo, ¿ok? Y es el propietario. Pero pueden darse el caso de que el propietario original falleció y vienen a ser copropietarios 3 personas, 3 hermanos. Naturalmente, sería absurdo que estos 3 hermanos digan hoy, yo soy propietario de la parte delantera del carro, tú eres de la segunda parte, ¿no? O tú eres propietario del motor, y yo soy de las llantas, etc. En este caso, pues entonces hay una copropiedad, y por lo tanto, lo que eventualmente se podrían transferir son las cuotas ideales, las cuotas alícuotas. Yo soy propietario de mi 33.3% de este carro, en este automóvil, ¿no? Igual puede darse el caso de una casa que no está independizada. Yo te vendo el segundo piso de mi casa. Un momentito, ¿y eso está independizado? Si no está independizado, si todo forma parte de una unidad, no cabe esa venta. Lo que cabe es que se le diga, bueno, se va a vender esto, digamos, como una cuota ideal, porque previamente tendrá que haber una independización para que esto se pueda inscribir. Entonces, hay pues aspectos en relación con la legalidad. Y naturalmente el notario, y aquí esto es muy importante, el notario no solamente tiene responsabilidad penal, que hace algo contra la ley, ¿no? Comete un delito, por ejemplo, un delito de falsedad, también tiene responsabilidad civil y tiene responsabilidad administrativa. O sea, no es como a veces muchas personas piensan y dicen, oh, el notario simplemente firma. El notario tiene una gran responsabilidad. Y entonces, esa responsabilidad es, repito, en el aspecto civil, tiene negligencia, tiene una grave negligencia el notario, responsabilidad administrativa y responsabilidad penal. Pero también yo en algunas oportunidades he dicho que también tiene una responsabilidad moral, ¿no? Porque nosotros tenemos una responsabilidad moral con los demás de hacer bien nuestras cosas, cumpliendo nuestros principios éticos. Entonces,
tiene que haber una responsabilidad aquí del notario también, ¿no? Después tenemos principio de legalidad, o sea, en buena cuenta entonces el principio de legalidad tiene que iluminar el instrumento público y la firma del abogado está orientada, en la minuta está orientada justo a este principio de legalidad. La autorización del notario también tiene que ver con este principio de legalidad. Y después vamos a ver el principio de legalidad en es otro principio del derecho registral, en el cual el registrador tiene que verificar que este instrumento que se le está presentando para su calificación tiene todas las condiciones legales para ser incorporado en el registro público. Seguimos, por favor, Arturo. Bueno, hay otro principio que es el principio de consentimiento, no está en la diapositiva, creo, ¿no? El principio del consentimiento, repito, que es un principio, ya hablamos de él, ¿no? Que tiene que ver con la autonomía de la voluntad. En la esfera de los hechos, que se refiere el compareciente consciente para que el notario dé fe sobre determinados hechos, y en la esfera del derecho, la manifestación de voluntad. Ya hemos agotado entonces los principios esenciales del derecho notarial. ¿Cuál es la naturaleza de estos principios? Los principios tienen que ver con lo básico, lo esencial, como fundamento. Y hay lo que se llama los principios generales del derecho. En nuestro Código Civil, en el artículo 8 del Código Civil, me refiero al artículo 8 del título preliminar, se refiere a que los jueces no pueden dejar de administrar justicia por vacío o defecto de la ley, y en tal caso deben recurrir a los principios generales del derecho o preferentemente a los que inspiran el derecho peruano. Eso es lo que decía la Constitución de 1979, por una propuesta del doctor Héctor Cornejo Chávez. Yo recuerdo haberle preguntado al doctor Cornejo qué quiso decir en relación con este punto, porque algunos han criticado, han dicho, los principios o son generales o no son principios. Y él me comentó, me dijo, bueno, hay un principio pues en Perú, pero hay otro principio en Holanda, otro principio en Francia, dependiendo de países. Y por lo tanto, esa era su idea. La Constitución de 1993 ya no habla de aquellos que inspiren el derecho peruano, sino de aquellos que estén acorde con las costumbres, una cosa así. El Código Civil repitió textualmente lo que decía la Constitución de 1979. Me parece que ahí debió profundizar un poquito. Pero bueno, el tema de los principios generales del derecho es un tema muy rico. Yo he escrito un articulito sobre este tema. ¿Qué podría entenderse sobre principios que inspiran el derecho peruano? Y en resumen, lo que les puedo decir es que hay dos corrientes respecto de los principios generales del derecho. Una concepción filosófica en la que se dice que los principios generales del derecho
están más allá que la norma, que inspiran la norma y están más allá que la norma. Y otro principio que podríamos decir que es una corriente positivista, según el cual los principios generales del derecho se extraen de todo el ordenamiento jurídico. Se extraen de todo el ordenamiento jurídico. Nuestro Código Civil, y eso lo digo también a propósito de los principios registrales, nuestro Código Civil dice, siguiendo la Constitución, que hay principios que inspiran el derecho. Entonces, no está en la, si hubiera dicho los principios del derecho peruano, sino no dice eso, sino los principios que inspiran el derecho peruano. Entonces estaríamos en una posición un tanto ecléctica, ¿no? Y estos principios del derecho notarial son principios generales del derecho. Mi opinión es que no, que son principios de una disciplina y no podemos decir que se trata de principios generales del derecho. Muy bien, entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Sí, Héctor. Profesor, ¿qué tal? Buen día. Quisiera realizar una pregunta respecto a lo que mencionó del principio de unidad de acto formal. Mencionó que en el artículo 696, bueno, el libro de sucesiones, el principio de unidad consiste en que deberían estar reunidos todos los agentes para poder ser válido el acto del testamento o de la escritura pública. O sea, entiendo de que el principio de unidad solamente se basa en el ámbito subjetivo del acto jurídico, que en este caso sería la escritura pública en testamento. No comprendí bien ese aspecto. No, yo decía que tratando del testamento hay necesidad, o sea, deben estar de principio a fin en un solo acto el testador, los testigos, porque en este caso se exige testigos también, y el notario. No puede ser firmado el testamento en dos momentos. Las demás escrituras públicas sí pueden ser firmadas por los otorgantes en diferentes momentos, pero el testamento no, el testamento se tiene que hacer en el mismo momento. E incluso si se interrumpe por alguna causal, se tiene que dejar constancia de que se está interrumpiendo. Imagínate, el testador está firmando y en ese momento le viene un ataque. El notario le dejará constancia de que no se continuó el testamento por esta razón. E incluso si se quiere reanudar, tienen que estar de nuevo reunidos el testador, los testigos y el notario y dejarse constancia de eso. O sea, tratando del testamento, la unidad de acto formal es esencial. Si no es así, estamos ante un acto que es nulo. El testamento sería nulo. Es una nulidad insalvable. O sea, el requisito entonces de unidad de acto, tratándose del testamento, es un requisito esencial, es un elemento esencial para el otorgamiento de ese testamento. A diferencia de las otras escrituras que están sujetas al principio de unidad de contexto, que significa mismo notario, mismo instrumento, pero pueden ser firmados en diferentes momentos. Naturalmente que el notario autorizará la escritura, es decir, firmará la escritura una vez que hayan firmado todos. Espero que esté claro ahora. Sí, profesor, gracias. Ya, de nada. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Vamos a ver cómo solucionamos este problema del micro. ¿Ya? Muchas gracias, muchos saludos, que tengan un bonito día hoy día, mañana, y nos vemos el día jueves para ver el tema de los principios registrales. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenos días. Gracias, doctor. Hasta luego. Muy bien, que les vaya muy bien a todos. Buen día, doctor. Buen día, Arturo. Muchas gracias por todo.
Gracias, doctor. Hasta luego.